Allí ponían en sacro cautiverio las representaciones de estos dioses. Esta era una imposición simbólica que hacían los mexicas, que no exigían de estos pueblos ni la adopción de su propia religión ni de sus propios cultos. Les dejaban conservar sus cultos locales, pero se llevaban la imagen del dios protector de esos grupos como cautivos de Huitzilopochtli a su propia capital. En este sentido, simbólicamente, los pueblos se sentían desprotegidos o sentían que si el dios de los aztecas había conquistado a los suyos, ellos de alguna manera estaban en una situación de inferioridad para rebelarse frente a los conquistadores. Esos dioses, los primordiales, quizás estén aún ocultos a la espera de solsticios más favorables. No sabemos si volverán, ni si estarán con nosotros cuando lleguemos al final del camino. Sí sabemos, al menos, desde dónde vienen. Para algunos, los olmecas son la raíz de todas las grandes culturas mesoamericanas, incluso la maya. Para otros, apenas un conjunto de relaciones entre grupos pares que no necesariamente constituyen una unidad política. Olmeca es una palabra de origen náhuatl que quiere decir la gente que vive donde crecen los árboles de hule. Tiene la misma raíz que oli, movimiento, y que hule, que es el producto con el cual se hace la pelota para el juego. Los olmecas se desarrollaron en el sur de Veracruz y en el este de Tabasco, en lo que es la principal cuenca hidrológica de la República Mexicana. Ahí va el río Sumacinta, el río Grijalba, el río Coatzacoalcos, el río Papaloapan. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, porque hacia 500 antes de nuestra era prácticamente habían desaparecido. El fenómeno olmeca podemos ubicarlo entre 1200 antes de Cristo y 500 antes de Cristo. En este momento, este pueblo dejó de ser una sociedad tribal para volverse una sociedad estatal, dejó de ser una sociedad aldeana para surgir las primeras expresiones urbanas de Mesoamérica. Durante ese lapso, la cerámica, la escultura, la ciencia matemática, la astronomía, la arquitectura y las primeras formas de urbanización compleja tuvieron un desarrollo que de alguna u otra forma está presente en todas las culturas que le sucedieron. De sus producciones artísticas podemos inferir el carácter sagrado de su autoridad política y su fuerte estratificación social. Sus trabajos sobre piedra son de una calidad formal sorprendente, con un excelente acabado y una preocupación exhaustiva por la representación del movimiento. Queda aún mucho por saber acerca de los olmecas, tal vez porque cada hallazgo no hace más que abrir una nueva bóveda de misterios. Uno de ellos, quizás el más descomunal, es el de las cabezas colosales. Ningún otro pueblo de América hizo esculturas del tamaño de los olmecas. Tenemos las famosas cabezas colosales, de las cuales conocemos 17 de estas. Algunas llegan a pesar hasta 20 toneladas y proceden de yacimientos de canteras que pueden estar hasta más de 100 kilómetros de la zona donde se dedicaron. Son ellos los primeros en adelantarse a su propio tiempo. Una sociedad aldeana que comienza a establecer un sistema de creencias que habrá de perdurar hasta el día de la fecha. Quizás lo más importante de los olmecas es de que plasmaron gráficamente una ideología que posiblemente existía desde mucho antes, pero como no se plasmaba en materiales duraderos,
no había llegado. Entonces los olmecas son los creadores del primer sistema semiótico de comunicación en Mesoamérica. A través de una serie de signos nos van a mostrar a sus dioses. Sus memorias de piedra guardan los secretos del significado y los motivos de su realización. Se presume que fueron desplazadas gracias al aprovechamiento de los cauces de agua y fundamentalmente a las crecidas de los ríos. Cada emplazamiento comprometía una compleja organización estatal. Los personajes representados también han dado lugar a muchas interpretaciones. Gobernantes, guerreros, jugadores de pelota que fueron sacrificados e incluso dioses. Su presencia la tenemos en toda Mesoamérica. En todas partes encontramos objetos olmecas. Por eso se piensa que es el cimiento con el cual crecieron todas las demás culturas mesoamericanas. ¿Son o no son los primeros? ¿Cuánto se debe al impulso peregrino de su cultura? Tal vez algún día la investigación pueda descifrar el enigma silencioso de su pasado. Hasta entonces, sus dioses solemnes son los únicos que sostienen el mundo. Para los mesoamericanos el mundo se había destruido 4 veces antes del tiempo presente. Cada una de estas eras históricas estaba identificada con el nombre de un sol. El quinto de estos soles es el que todavía nos ilumina. Y fue puesto en marcha por el mismísimo dios Quetzalcóatl en la ciudad de Teotihuacán, que es, según estas creencias, la madre de nuestro propio tiempo. La Cuenca de México era un lugar de ocupación humana desde épocas muy remotas, antes de la llegada de los aztecas y de los grupos que se asentarían después y se desarrollarían en esta zona. Había sido escogida por los primeros grupos agrícolas aldeanos de Mesoamérica de la zona central por la riqueza de sus suelos. Y muchos de estos grupos campesinos, presionados por la densidad demográfica en la parte sur del valle, salieron de la cuenca y ocuparon el valle anexo, que fue Teotihuacán, y se dio el desarrollo de esta gran civilización teotihuacana en el periodo clásico. Teotihuacán, el lugar donde se hacen los dioses, es el nombre de esta majestuosa ciudad. Su extensión de más de 22 kilómetros cuadrados estaba orientada en torno a un eje que los mexicas llamaron la Calzada de los Muertos. Esta calzada corre desde el norte, donde está la pirámide de la Luna, pasa por la pirámide del Sol y continúa hacia el sur, hacia el conjunto llamado la Ciudadela, donde se localiza el templo de Quetzalcóatl. El templo de Quetzalcóatl es una estructura construida bajo los patrones clásicos de la arquitectura teotihuacana. Fue descubierto en los años 40 en perfecto estado de conservación, gracias a que sobre él los teotihuacanos habían construido otro templo. Estamos en la sala teotihuacana del Museo Nacional de Antropología e Historia. Aquí observamos la reconstrucción del templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán. Esta reproducción nos muestra una idea del cosmos según la concepción teotihuacana. Vemos aquí un ambiente acuático, a pesar de que Teotihuacán está a más de 300 kilómetros en líneas rectas del mar, lo cual nos indica que no es un retrato del mar en su forma natural, sino que se trata del océano primordial, el mar primigenio donde fue creada
la tierra.